¿Crees que hay líderes tóxicos? En todo el mundo, en todas las empresas. Total. Desafortunadamente sí, y tiene que ver con el hecho de que donde hay seres humanos va a haber ruptura y va a haber fallas y va a haber egos. En donde estás puesto porque hay Dios te puso. Yes. Y ahí yo te exhortaría a no compartimentalizar tu vida. A no dejar tu fe en el garage o en casa. Llévalo donde estés, sirve a Dios, sirve a los demás, hazlo con excelencia y acuérdate que esto es solo un pedacito de la eternidad, nos toca ahorita de este lado, el otro lado es aún más largo. Hoy te quiero dar las 3 claves para comunicarte con autoridad. Escúchalo bien, autoridad. Jesús habló como quien tiene autoridad. Y yo te voy a decir qué necesitas para lograrlo. Número 1, no uses el control. No trates de controlarlo todo, no trates de memorizar, no trates de controlar lo que vas a decir, no trates de controlar porque pierdes la autoridad. El líder que controla, pierde. El líder que verdaderamente tiene autoridad, inspira. Y por eso yo te voy a decir lo que hablé en el Houston Public Works, que me dieron un award por Extraordinary Service como mentora, muy feliz por eso, y es el Leader Team. ¿Sabes qué es un Leader Team? T-E-A-M, mira, transformación, no informa, transforma, no controla, transforma, empatía, escucha dinámica, escucha poniéndote en el lugar del otro. De eso te hablaré muchísimo en una clase, pero sígueme para que veas. Luego, asertividad. ¿Qué es asertividad? Es un líder con balance, es decir, ni muy agresivo ni muy pasivo. Está en el balance perfecto como Jesús, la autoridad con humildad, la autoridad con paz, no el autoritarismo descontrolado. Y después, T-E-A-M, un líder que motiva, no que controla, motiva. Y vas a ver que eso genera una confianza. Eso fue lo que hizo Jesús, no como los escribas. Y entonces los motivó, ¿cómo? Amándolos, con milagros, con prodigios, dándoles, multiplicando el pan, no solamente hablando carreta. El tema es que tú tienes que ser un líder team. Si no solamente controlas, sino que inspiras, vas a ver lo que vas a lograr. Y luego te voy a decir, como nuestro invitado, en mi libro Influencer, te lo digo, las 3 H's. Hambre. Un líder con hambre de más. Quiero más. Tengo ganas de aprender, tengo ganas de dar, tengo ganas de servir, tengo hambre de justicia, tengo hambre de más. Y eso te hace imparable. Y luego, por supuesto, habilidades. Desarrolla las habilidades comunicativas, las competencias. Yo te enseño de eso, vas a verlo. Vamos a seguir contigo como tu mentora de comunicación. Y por supuesto, humildad. Si no hay humildad, ¡fum!, se cayeron todas. ¿Por qué? Mucha autoridad sin humildad no sirve. Mucho de todo ese tema de ser un mentor motivador, ultramotivador. Pero sin humildad no funciona. La humildad es la clave. Y la humildad no es por debajearte. La humildad es entereza. La humildad es darlo todo con amor. Ahí te la dejo, que seas un líder team y que manejes las 3 H's. Y luego te voy a dar al final, sígueme hasta el final, porque te voy a dar el plus para que tú seas un líder de extraordinaria influencia. Y además, te dejo mi masterclass gratuita. Aquí, mira, sigue aquí en Boss Power, mi masterclass, cómo vencer el miedo a la intimidación del público. No te la pierdas, masterclass gratuita, Boss Power, y hagamos clic. Samuel Ortiz es ejecutivo senior de ExxonMobil, donde se desempeña como Global Specialty Products Risk and Controls Manager. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la compañía, habiendo ocupado diversos cargos de liderazgo dentro de sus operaciones globales. Su trabajo se centra en la gestión de riesgos, controles internos y cumplimiento regulatorio, contribuyendo a la eficiencia operativa del sector energético.
Reside en el área metropolitana de Houston, Texas, y es alumno de Harvard Business School. Mi querido Sam Ortiz, en serio, estoy emocionada con esta entrevista porque has sido un líder de influencia para muchos, pero especialmente para mí y mi esposo Jim, cuando vivimos allí en Woodlands. De verdad, gracias a ti y a tu esposa, y te admiré mucho porque impresionante trabajo dentro de la iglesia, pero también increíble, un ejecutivo de muchos años en ExxonMobil, en grandes compañías de petróleo, y eres a carta cabal un líder. Estuvimos juntos en una conferencia sobre influencia allí y realmente dije, no puedo dejar de invitarlo porque es un líder de luz, es un líder que de verdad es una influencia consciente, positiva y extraordinaria. Entonces, gracias por estar aquí, mi querido Sam Ortiz. No, Sania, gracias por la invitación. Es un privilegio reconectar contigo. Me siento honrado en que me hayas invitado. Qué maravilla. Y no puedo dejar de preguntarte primero, ¿cuál ha sido tu principal reto como líder de empresa? Líder afuera de iglesia, líder de reino, pero adentro de una empresa tan grande y tan compleja como ExxonMobil. Sí, buena pregunta, Sonia, porque el reto que yo he vivido es uno que yo recuerdo hace años cuando empecé mi maestría. Yo empecé mi carrera hace 35 años y desde el principio escuché el reto que tienen todos los líderes que le llaman VUCA, que son los acronismos que tienen que ver con volatilidad, con incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Wow. Entonces, sí, el liderar bajo ese ambiente VUCA ha sido muy difícil, pero yo te diría que no ha sido el mayor reto. Tengo que decir y que reconocer que el más importante reto en lo personal ha sido mi ego. Wow. Ha sido manejar mi orgullo. Ha sido ha sido años el trabajar y reconocer que no se trata de mí, de mi carrera profesional, de mis avances. Me ha tomado muchos años reconocer que realmente es que avancen los demás. Es qué diferencia hago en el equipo, qué diferencia dejo en el mundo. Obviamente esto no ha sido de la noche a la mañana. Obviamente no he llegado, no he aterrizado. Sigo siendo un proyecto en proceso. Total. Pero reconozco que ha sido mi reto más importante, mi ego. Y te diría que desde un punto de vista de Dios, de eternidad, ese es el reto que todos los seres humanos tenemos. Wow. Y es el primer, de hecho fue desde el inicio de la historia, de la creación de la humanidad, la caída del hombre que se dio cuando Adán y Eva tomaron la manzana, el fruto prohibido. Ajá. Desde ahí viene. Y sí, hace 35 que empecé mi carrera, 35 años, sí, había volatilidad, había incertidumbre, había complejidad, había ambigüedad, y hoy en día lo sigue habiendo, y lo más seguro es que va a seguir evolucionando, pero el ego, el orgullo que tenemos todos los humanos en nuestros corazones, ese es el reto más importante que tenemos, y es el cómo autoliderarnos a nosotros mismos. Uf. Ese es el reto más importante. Y claro que en todos esos momentos de trabajo con tu carácter, con todo eso que Dios ha hecho dentro de ti, como un José, ¿no? como cada líder bíblico, que impresionante trabajo del carácter en ti. Pero cuéntanos un momento bien complejo, bien difícil, donde dijiste, no pude más, no puedo más, porque quiero que inspires a las personas en cómo manejaste eso con temple, con audacia. Cuéntanos ese momento de héroe que viviste allí. Un momento, no sé si puedo decir de héroe, pero sí de reto muy grande fue hace ya muchos años. Tuvimos en la planta en México, yo era el gerente de recursos humanos, tuvimos un accidente de trabajo y desafortunadamente el accidente no estaba directamente relacionado con los procesos de manufactura. Era alguien que estaba haciendo un trabajo de pintura y en su trabajo con los instrumentos que estaba usando largos tocó un cable eléctrico y se electrocutó. Oh, no. Nuestro compañero Blas, que en paz descanse ahora, estuvo varios días en terapia intensiva
y eventualmente, desafortunadamente, regresó con el Padre. Ese fue el momento más difícil en mi carrera. Es el primero que me viene a la mente por múltiples razones. Este era un contratista, no siquiera un empleado. En este momento de crisis, desafortunadamente, la gente empieza a tratar de lavarse las manos, a no responder. Y nosotros en su momento, aunque era un contratista, aunque no era un trabajo relacionado con la manufactura, lo que hicimos, lo llevamos al mejor hospital de México, sin preguntas, y de tratar de hacer todo lo posible por sus cuidados y proteger su integridad. Y desafortunadamente al final del día los daños a su cuerpo fueron mayores, que no se pudo hacer nada. Pero ese es el día que, y te digo, eso tiene ya más de 27 años que pasó, y a la fecha me lo recuerdo mucho. Qué fuerte, es increíble ese día a día, sobre todo en una empresa tan grande, impresionantes esos retos, qué dolor y esa marca de dolor, pero me imagino que lo afrontaste con mucha entereza. Y ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuáles les dirías tú, esas 3 claves principales para ser un líder de empresas que se destaque como cristiano? Porque de liderazgo hay montones de libros, de liderazgo se habla muchísimo, liderazgo hay muchas claves, pero como un hombre de fe, como un hombre creyente, ¿cómo te destacas para tener autoridad, influencia, power? Cuéntame de eso. Yo creo que esta para mí es de las preguntas más profundas y de mayor impacto que tenemos que respondernos, y en mi experiencia ha sido lo que le llamo las 3 H's en inglés. Es humble, hungry y whole. Empezando por humble. El ser humilde en reconocer que no tenemos todas las respuestas. Ser humilde en reconocer que hay gente que es mejor que nosotros. Ser humilde en reconocer que somos fallidos, caídos, rotos. Humildad en nuestro ego, como confesé hace un momento. Humildad es clave. Hambriento. ¿Hambriento en qué? Hambriento en aprender, hambriento en servir, hambriento en conocer al Padre, hambriento en no dejar de querer crecer, hambriento en querer dejar un legado, y en que el legado sea apuntar a Jesús, a Dios, no a mí o a mi nombre. Hambriento es clave. Y por último, holy, que es una palabra que en español se traduce difícil, porque sobre todo yo, que tengo herencia católica, yo pensé que los santos eran pues unos cuantos, ¿no? Pero no, en el Nuevo Testamento los santos son los que tienen una posición ante Dios, son los que son creyentes en Dios. Y los santos somos llamados a ser consagrados, santo significa ser aparte de. Ajá. Entonces, no somos de este mundo, no pertenecemos a este lugar. Entonces, tenemos, por lo tanto, por naturaleza, que pensar diferente, no hacer lo que el montón hace, no hacer, no tomar atajos, no decir medias verdades, no hacer hipérbolas. El ser santo, el ser apartado, ha sido clave. Entonces, es la combinación de estos 3 elementos: humildad, hambre y consagrado, que yo te diría ha sido algo que lo tengo como bandera, como objetivo. Insisto, tampoco he llegado, no he aterrizado. En algún momento yo creo que en el otro lado de la eternidad llegaremos. Pero buenísimo, buenísimo. Los tres pero mucho elementos. Me recuerdas, como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta, ¿no? Para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado por Cristo Jesús. Me encanta, o sea, prosigues y prosigues, soy testigo de eso, imparable, y demuestras eso, demuestras esas 3 H's perfectamente. En mi libro Influencer, que me acompañaste al lanzamiento allá en Woodlands, hablo de las 3 H's, y creo que es importantísimo que sigamos ese ejemplo. ¿Y cuáles crees que son
esas claves de comunicación, que tú sabes, ese es mi tema, ¿no? Ese es mi tema de entrenar, mentorear, hacer 10 libros, conferencias, pero quiero saber de ti. Cuéntame cuáles son las claves para comunicarse bien en la empresa. ¿Cómo haces tú para ser un súper alto ejecutivo de ExxonMobil y lograr una buena comunicación tuya y comunicación de equipo? Tiene mucho que ver con estas H's y amplificando con más ejemplos a qué me refiero para efectos de comunicar. Como decía, tener claridad de pensamiento, esa habilidad de poder proporcionar claridad, sobre todo cuando hay mucha confusión, sobre todo cuando, aunque pudiéramos tener una estrategia relativamente definida, es un reto poder articular cómo se ve esa estrategia en el día con día, cómo se conecta esa estrategia con lo que hacemos, cómo conectamos el largo plazo con el corto plazo, cómo manejamos lo urgente contra lo importante. Y es un proceso constante. Obviamente, también se logra tiene mucho que ver con la integridad. En la medida en que nosotros somos consistentes con lo que decimos, cumplimos nuestra palabra, nos va a dar mejor posición para comunicar, para lograr llegar a la gente y poder conectar. Uh-huh. Y un elemento clave también es saber escuchar. Ajá. Yo voy a tener más efectividad en poder comunicar en la medida en que yo escuche, en la medida en que yo pueda entender. Porque eso es la comunicación. No soy experto, tú eres experta, pero es un vehículo de dos caminos. Yeah. Entonces, si yo pienso que solo es de aquí para allá la comunicación, no estoy haciendo mi trabajo correcto. Y de hecho empieza, para yo ser más efectivo en mi comunicación, en mi capacidad de escuchar, de entender. Y muchas veces, fíjate, yo tengo en esta empresa ya 30 años, estaba haciendo cuentas, en los 30 años 17 puestos. Cada puesto se ha sentido como un cambio de empresa nueva, aunque ha sido dentro de la misma compañía. Wow. Pero cada vez ha sido un reto y cada vez, todavía no llego, estoy trabajando en eso, me enfoco más al principio, los primeros 3-6 meses, a escuchar, a observar. Y ya después que medio entiendo, que ya puedo hacer preguntas más informadas, ya puedo empezar a contribuir, ya puedo empezar a opinar, ya eventualmente a poder liderar. Pero empieza por tener esa capacidad de escuchar y a interesarme por la gente. Eso también ha sido que a mí personalmente me ha costado un poco de trabajo. Yo soy una persona introvertida. Y no es mi naturaleza el conectar con la gente, inclusive en eventos sociales, es taxing para mi cuerpo, es una carga para mi cuerpo, pero con la práctica, con la ayuda de mi esposa y obviamente de Dios, me ha ayudado a poder convivir más con gente, y yo he aprendido a que si yo me intereso de manera genuina en la gente, en mi gente, eso me va a ayudar a poder entenderlo mejor y eventualmente a poder más efectivo. ¿Y cuál crees tú, hablando en términos de comunicación, que es esa principal fortaleza, así, una sola, y una debilidad de la comunicación de los líderes de empresa hoy, así como que en lo práctico? En este día, fortaleza o habilidad es poder tener la habilidad de usar los diferentes vehículos de mensaje que hoy en día hay múltiples. Ahorita, de hecho, hay un problema de sobrecomunicación, contaminación de comunicación y sobre todo de canales. Wow. Entonces, tener la habilidad para poder articular y saber cuándo usar cuál, para poder tener la habilidad de amplificar y tener mayor de impacto en el mensaje, para mí es una habilidad clave. Y debilidad está relacionado con lo que decía antes y que tiene mucho que ver con nuestros egos, y que es escuchar. La debilidad es muchos líderes no saben escuchar. Y a veces yo me escucho, lo confieso, muchos líderes no sabemos escuchar como debemos.
Entonces eso es algo que obviamente afecta negativamente la capacidad de comunicación. Qué tremendo. Y ahora yo quiero que tú me respondas sí o no, porque yo realmente estoy preocupada. Pero yo quiero que tú me respondas. Tú que estás ahí en el fuego diario del trabajo de una gran organización de influencia mundial y ahora pues con todos estos temas internacionales de Exxon, del petróleo, pues creo que se pone más fuerte. Pero ¿crees que hay líderes tóxicos? En todo el mundo, en todas las empresas. Total. Desafortunadamente sí. Y tiene que ver con el hecho de que donde hay seres humanos va a haber ruptura y va a haber fallas y va a haber egos. Los hay. Es algo que desafortunadamente mientras haya seres humanos vamos a tener que todos lidiar con eso y reconocer que eso es algo que nosotros tenemos que mejorar y estar atentos, ser humildes al respecto. Pero sí los hay. Ahora, en mi experiencia en esta empresa donde yo trabajo, que tengo la bendición de trabajar, te puedo decir que también los hay. No estamos exentos. Pero tratamos de asegurarnos de que desde la gente que reclutamos, la gente como la capacitamos, como los desarrollamos, les damos esas herramientas y los vamos exponiendo y preparando para que vayan mejorando en esas habilidades de no ser el comunicador tóxico, ¿no? Como los hay en todas las empresas. Total, dentro y fuera de el control, el maltrato, la falta de valoración. Hay mucha gente golpeada, muchos líderes en las empresas que yo mentoreo que están muy golpeados porque los líderes son tremendamente tóxicos, tremendamente controladores, ¿no? Entonces eso creo que tú marcas una diferencia, gracias por eso. Y sí, es preocupante y creo que esto es un llamado a la acción para que reflexionemos sobre eso. Y no solamente en las empresas, en la casa, ¿no? Es bien fuerte las relaciones. Pero bueno, pasando un poco del tema de la comunicación a, por supuesto, el tema obligado para ti, que es el petróleo, porque hoy además es un tema muy fuerte. Un poco cuando pensé en hacer esta entrevista, no estaba así tan en boga el petróleo de Venezuela hacia acá, el petróleo, bueno, de todos los países, todo lo que está pasando, que estamos en los Estados Unidos y el petróleo es noticia hoy. Entonces, cuéntame cómo vives eso dentro de la empresa y fuera de la empresa. Es fuerte, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Ha sido una industria en donde ha sido, por un lado, clave, si lo ves desde el punto de vista que ha sido instrumental para el progreso de la humanidad. Pero por otro lado ha sido una industria que también ha sido atacada. En algunas instancias, la industria, por algunos participantes, no han sido los más responsables. En mi experiencia personal ha sido una bendición trabajar en esta empresa. Te digo, ya 30 años. En mi caso, y sobre todo ahora que tengo más perspectiva de entender que al final del día somos trascendentales y Dios nos puso aquí para un propósito. Me encanta la conexión con Génesis. El mismo Génesis 1:28 dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Wow. Ejerzan autoridad responsable sobre los peces, el mar, etcétera. Y sigue diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos dio la tierra y nos hizo responsables de la tierra. Nosotros no somos dueños de la tierra, somos gerentes o responsables del manejo de la tierra y es nuestra responsabilidad usarla de manera productiva, pero a la vez de manera responsable. ¿Qué significa esto? Tenemos en nuestra industria la capacidad de extraer petróleo, la ingenuidad y la creatividad que nos dio Dios para transformar esas moléculas en cosas que nos permiten, por ejemplo, ahorita comunicarnos por este medio electrónico con energía eléctrica y en nuestras casas, digo, hace no mucho en Dallas hubo una helada muy fuerte, gracias a Dios había calefacción. Uy. Todo eso es por el trabajo de la gente que está en esta industria y que está
siendo creativa y que está usando los recursos que Dios nos dio para el progreso de la humanidad. Y también, obviamente, estamos, lo dice la palabra, hacerlo de una manera responsable. ¿Qué significa eso? Que tenemos que asegurarnos de no contaminar. Nosotros en la industria de la empresa en donde yo estoy estamos generando tecnologías para cuando se generan emisiones, capturarlas y regresarlas al subsuelo. Es decir, ya tenemos la tecnología para que las emisiones que se están dando por los productos las emisiones que generan en las fábricas, por ejemplo, se puedan capturar y no se emitan al medio ambiente. El que seamos responsables si hay un derrame de petróleo en nuestro proceso de extracción, limpiarlo y dejar el lugar al menos como lo encontramos al principio. Nosotros en el 85 desafortunadamente tuvimos un derrame del Exxon Valdez muy grave en donde fue una desgracia. Tuvimos obviamente muchos aprendizajes al respecto, pero fue algo que no debió haber pasado. Y es algo que nos ha permitido aprender a desarrollar un sistema en donde esto se prevenga y afortunadamente hasta ahora lo hemos podido prevenir. Pero eso tiene que ver con el hecho de ser responsables, con esa responsabilidad que tenemos. Y al final del día, si tú ves la historia de la humanidad, al principio la gente usaba la leña para cocinar en casa o para calentar sus casas. Hay hoy en día todavía millones de personas que dependen de ese método para cocinar o para calentar sus casas, desafortunadamente. Y es a través del avance de la tecnología que nos permite proporcionarle a esa gente que mejoren sus estándares de vida y que no estén expuestos a un incendio en casa o a envenenarse por los gases que se emiten al estar calentando la casa con leña. Entonces, este tema, obviamente, como puedes notar, me apasiona mucho. Sí. Es una empresa y es una industria en donde nos enfocamos a servir, al progreso de la humanidad, insisto, hacerlo de manera responsable. Y a la vez estamos también para darle retorno de inversión a nuestros inversionistas, que son los que y yo creo que haces de manera muy responsable tu trabajo en Exxon, pero también soy testigo de que tienes un small group en casa de una de las más grandes iglesias en Houston, en Woodlands, bellísima iglesia, y eres un gran líder ahí de mucha influencia con tu esposa, bellísima. Cuéntame cómo haces eso, cómo manejas eso. En una palabra, ¿qué dirías acerca de ese grupo? Porque estoy ya cerrando, pero dime, ¿cómo vives eso, no? Porque es apasionante. Mi esposo y yo visitamos allí el grupo y fue hermoso en tu casa lindísima. Fueron momentos maravillosos. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo vives eso de ser un líder de small group de iglesia? Tiene que ver con las mismas H's, el ser humilde, el ser hambriento y el ser consagrado. Al final del día es a lo que estamos llamados, a vivir en comunidad. Entonces es la razón por la que lo hacemos, tenemos años haciéndolo. También ha sido un poquito egoísta de nuestra parte porque nos es más cómodo hacerlo en casa en lugar de transportarnos a otro lado. Claro. Y es hacer la vida con nuestra familia en Cristo, sobre todo cuando nosotros no somos de aquí, no nacimos ni crecimos aquí. Nuestra familia realmente es la iglesia y nuestro community group, nuestro small group es nuestra familia. Genial. Bueno, no puedo dejar pasar esta entrevista sin de tu tema mexicano, de tu tema fuerte de México, lindo y querido. Yo quisiera saber cómo tú aplicas una frase increíble en el concepto mexicano que yo digo, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? No cualquier hispano lo entiende, pero yo supongo que tú sí. A ver si la captas. Los mexicanos dicen, a darle que es mole de olla. ¿Cómo aplicas eso tú como líder hispano-mexicano en ExxonMobil? Por favor, una empresa súper internacional. Explícame a darle que es mole de olla.
En inglés, en la oficina, lo diría, let's make it happen. No se me ocurre uno similar en inglés, pero diría yo, or let's hit the ground running. Perfecto. Eso es lo que creo que has hecho todos estos años con la iglesia, con la familia, con tu casa, con darle que es mole de eso. Let's make things happen. Pero lo que quiere decir es una palabra de ánimo, ¿no? Los mexicanos son muy fuertes. En Estados Unidos trabajan fuertísimo. Yo estoy impactadísima aquí en Texas, en Dallas. Es increíble la fuerza, el emprendimiento. Es maravilloso. Entonces, pero yo creo que tú eres un líder que logra el make things happen. Haces que las cosas pasen. Y yo quiero que tú invites ahora a los líderes, a las nuevas generaciones de líderes, a lograr que las cosas pasen con todo eso que nos has explicado tan bien, con tanta entereza, con ese seniority que tú tienes, que me encanta, fabuloso. Dales un último consejo, invítalos a seguir a Jesús, que sé que es lo mejor que tú haces, y con eso vamos a cerrar. Pues exhortaría a si tú tienes la duda de que si puedes servir en Corporate America en lugar de en un ministerio, yo te diría, en donde estás puesto porque hay Dios te puso. Yes. Y ahí yo te exhortaría a no compartimentalizar tu vida, a no dejar tu fe en el garage o en casa. Llévalo donde estés, sirve a Dios, sirve a los demás, hazlo con excelencia y acuérdate que esto es solo un pedacito de la eternidad. Nos toca ahorita de este lado. El otro lado es aún más largo. Wow. Exactamente. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Sam Ortiz. Qué privilegio tenerte aquí, en serio. Gracias por tu tiempo. Sé que hiciste un gran esfuerzo para abrir espacio en tu agenda de empresa, de iglesia, de familia. Y gracias. Y vamos a seguir en este tema de la influencia. Vamos a seguir en este tema de influencia del reino, como tú dijiste, no dejarlo en el garage. Eso me gustó. Tampoco dejarlo en la iglesia solamente, sino llevarlo hacia afuera, así como tú eres. Muchísimas gracias, Sam. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Y con ustedes los dejamos aquí para que ustedes entiendan que un líder, un hombre, un varón de Dios, de principios, de santidad, es una influencia enorme en una de las más grandes empresas petroleras del mundo. Gracias, Sam Ortiz. Muchísimas gracias y hagamos clic. Ahora te voy a dar el plus. 1, 2, 3 y la ñapa. 1, 2, 3 y el plus. Escucha bien. Aplica el efecto wow. Cuando termina una conferencia, la gente no dice ajá, la gente dice wow. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Déjalos asombrados. ¿Sabes qué? Cuando Jesús habló como quien tiene autoridad y la gente se asombraba. ¿Tú quieres que la gente se asombre? Ok, no hables por hablar, no hables memorizado, habla con el power del Espíritu, habla como quien tiene autoridad. Bueno, pues si quieres lograrlo, yo te voy a invitar a que me sigas en mi masterclass gratuita online. Ahí tú vas a entender por qué tienes miedo, por qué no tienes autoridad y cómo vencer el miedo a la intimidación. ¿Qué es intimidarse? Ponerse tímido con la gente que solo con una mirada y con un gesto te intimida. Pues bueno, aquí puedes obtenerla en bosspower.com. Sígueme porque te voy a dar mucho más. Este episodio estuvo buenísimo y vamos a darte mucho más aquí para que tú sigas creciendo como una autoridad de reino afuera, un líder de influencia, un líder con power, un líder con amor, un líder con self-control. Sígueme y lo vas a lograr. Y hagamos clic.